En esta oportunidad hablaremos de la demanda de desalojo, concretamente del acto de notificación, de los deberes del oficial de justicia y de algunas de sus problemáticas. ¿Cuál es el procedimiento para la notificación de la demanda de desalojo? Lo que hay que aclarar previamente es que el traslado de la demanda de desalojo se rige en lo sustancial por los artículos 142 y 143 del Código Procesal Civil, es decir, que regulan la notificación de cualquier cédula. Es decir, en este caso concreto, si se encuentra la persona, se entrega la copia y la documentación, y si no se encuentra la persona destinataria, se deja aviso de retornar al día siguiente. Respecto al aviso, rige en el punto el artículo 340 del Código Procesal Civil. No olvidemos que estamos ante una demanda. Que sea una demanda de desalojo no implica una excepción a esta regla. Ahora bien, hay dos cuestiones que demandan una especial explicación. Lo relativo a la localización del inmueble cuando los datos consignados en la cédula no son suficientes para hacerlo. Esto está regulado en el artículo 630 del Código Procesal Civil, y los relativos a los deberes del oficial de justicia, que están regulados en el artículo 631 del Código Procesal Civil. En lo que sigue explicaremos estas cuestiones. Ahora bien, reiteremos, si se encuentra la persona del destinatario de la cédula, lo que hay que hacer es entregar la cédula directamente a esta persona. Si no se encuentra, aun cuando se encuentre otro ocupante que ratifica que el mismo se domicilia en el lugar, se debe dejar aviso. Que sea una notificación de una demanda de desalojo no implica que el aviso deba ser omitido. El aviso debe ser realizado por el oficial de justicia. Ahora bien, en oportunidad del aviso, este puede ser entregado a la persona con quien se entiende el oficial de justicia, o si se constató que la persona efectivamente vive en ese lugar, se deja fijado en la puerta de acceso al domicilio. Una vez retornado al día siguiente hábil, lo que hay que realizar es entregar o dejar fijada la cédula según el caso, y fundamentalmente cumplir con los deberes establecidos específicamente para el oficial de justicia por el Código Procesal Civil. Esto parte de una premisa. Todo el procedimiento relatado es solamente para el caso de que se localizó efectivamente el inmueble. Si no se localizó el inmueble, las diligencias que debe realizar el oficial de justicia son otras, y es importante conocerlas. ¿Cuáles son las posibles dificultades para localizar un inmueble? Primero de todo, la numeración puede no encontrarse a la vista. Esta es la situación tal vez más normal que puede encontrar el oficial de justicia. Segundo, si el inmueble es un edificio, puede acontecer que en la cédula se haya omitido identificar la unidad funcional o departamento del edificio donde debe ser realizada la diligencia. O, en su caso, se identifica, pero esa identificación o es incompleta porque falta algún dato de piso, dato de departamento o de cualquier otro dato, o finalmente es errónea. El número consignado no se corresponde al domicilio de la persona destinataria del acto. Este es un caso posible. ¿Qué hacer si no se encuentra la numeración a la vista? Lo que debe realizar el oficial de justicia según lo prescripto por el Código Procesal Civil y Comercial es lo siguiente. Primero, pregunta a los vecinos. Si obtiene indicios suficientes de estos en el inmueble que estos indican, debe requerir a sus ocupantes si el destinatario efectivamente se domicilia en el lugar. Si no obtiene indicios suficientes, debe devolver la cédula sin diligenciar. Debe informar las circunstancias del caso que impidió la realización de la diligencia. Ahora bien, ¿qué hacer si el inmueble es un edificio? Esta situación también está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial. Si es un edificio, lo primero que hay que realizar es preguntar al encargado y a los vecinos si el mencionado efectivamente se domicilia en el edificio. Si lo encuentra, en este caso lo notifica identificándolo, es decir, identificando a la persona. Si no lo encuentra, debe devolver la cédula sin diligenciar al juzgado de origen e informando las circunstancias. Sinteticemos. Si no se localiza el inmueble,
lo que hay que realizar es preguntar. Y la pregunta se realiza según cuál es la circunstancia que impide la localización, tanto a los vecinos como al encargado. El encargado solamente se justifica cuando se trata de un edificio. Si lo encuentra, lo que hace es identificar a los ocupantes y además les requiere la relación con el destinatario. Si no lo encuentra, debe devolver e informar al juez de la causa. Ahora bien, ¿cuáles son los deberes del oficial de justicia en la diligencia de notificación? Los deberes del oficial de justicia están específicamente consagrados por el Código Procesal Civil, como habíamos visto en el artículo 631. ¿Cuáles son? Primero de todo, cumplir con las diligencias normales de toda cédula de notificación. Concurrir al domicilio indicado, no puede concurrir a otro distinto, salvo que, como habíamos visto, no puede ser localizado el inmueble. Requerir al destinatario indicado, es decir, aún solamente se puede requerir al destinatario que figura en la misma cédula, no a cualquier ocupante. De ahí que si no lo encuentra, debe dejar aviso. Debe identificarlo o a la persona que recibe el acto, en el caso que la diligencia se realice al día siguiente de dejar el aviso. Entregar la copia de la cédula y de la documentación acompañados, etc. Es decir, todas las diligencias normales de cualquier cédula de notificación. ¿Cuáles son los deberes que específicamente regula el Código Procesal Civil y Comercial para el oficial de justicia? Una vez constituido en el lugar, el oficial de justicia debe hacer saber la existencia del juicio a cada uno de los ocupantes, aun cuando no estuvieran mencionados en la cédula. Segundo, debe preverles, es decir, informarles que la sentencia producirá efecto contra todos ellos, sean que se encuentren mencionados en la cédula o no, aun cuando contra los ausentes que no se encuentren en el momento de la diligencia. Y en segundo lugar, que deberán hacer valer sus derechos dentro del plazo para contestar la demanda si es que pudieran invocar algún derecho en contra del desalojo. También deberán identificar a los presentes, es decir, deberá requerirles que informen su identidad y que además exhiban el documento nacional de identidad. También debe informar al juez, previo requerimiento a los ocupantes, del carácter que invocan estos respecto a la tenencia de la cosa y la existencia de otros ocupantes que no estén presentes al tiempo de la diligencia, pero que surgen de las informaciones realizadas por las personas con quienes se entiende el oficial de justicia. Entonces, lo primero que debe hacer es informar. Informar de la existencia del juicio. Deberá prevenir, es decir, deberá comunicar a los ocupantes que deben, primero, que los efectos de la sentencia también los alcanzarán. Y segundo, que de cualquier derecho que pudieran invocar contra el desalojo deberán hacerlo valer dentro del plazo para contestar la demanda. Debe identificar a los ocupantes presentes y a los ausentes también, siempre y cuando surjan de las manifestaciones de los ocupantes presentes al tiempo de la diligencia. Y finalmente, informar al juez la calidad de la ocupación de estos y si existen o no otras personas que no se encontraban al tiempo de la diligencia. Esta es la secuencia lógica establecida en la normativa procesal vigente. ¿Cuáles son las atribuciones que dispone el oficial de justicia para realizar el acto de notificación en una demanda de desalojo? Una cosa son los deberes, es decir, aquellas imposiciones legales que el oficial de justicia no puede dejar de cumplir. Y por otro lado, la ley le confiere un conjunto de competencias para realizar adecuadamente el acto de notificación. Estas son, primero, el oficial de justicia puede, cuando se hace presente en el lugar del cumplimiento de la diligencia, allanar domicilios, puede requerir el auxilio de la fuerza pública y también puede exigir la exhibición de documentos de identidad y otros que sean necesarios. Eso está establecido específicamente en el artículo 631 del Código Procesal Civil. Ahora bien, ¿cuáles son sus alcances? En toda circunstancia, en toda diligencia de notificación de demanda, el oficial de justicia puede automáticamente allanar domicilios, o puede hacer uso de la fuerza pública, o puede requerir la exhibición de su documento nacional de identidad. En el caso del allanamiento hay que aclarar algo.
Allanar significa ingresar a una vivienda contra la voluntad expresa de quien tiene derecho a excluir, es decir, de la persona que en el momento está habitando el predio, con algún tipo de derecho sobre este. La finalidad del allanamiento es ingresar al inmueble, es decir, dentro de la diligencia de notificación de demanda de desalojo, el allanamiento tiene carácter excepcional, es decir, solo está justificado para el logro de la finalidad establecida en los deberes contemplados en la normativa vigente. Es decir, ¿cuáles son los deberes? No olvidemos que son prioritariamente identificar a los ocupantes del predio. Para ello en principio no sería necesario ingresar al predio. Si la finalidad de la medida, si la finalidad del cumplimiento de los deberes del oficial de justicia es identificar a los ocupantes, allanar un domicilio para realizar la diligencia de notificación de la demanda de desalojo siempre resultará excepcional, lo que no significa que en algunas circunstancias sea estrictamente necesario ingresar al predio ante la posibilidad de que existan otros ocupantes que no se están haciendo presentes al oficial de justicia y tampoco están comunicando su existencia en el lugar. Allanamiento. El allanamiento es excepcional no solo en la demanda de desalojo, sino en el cumplimiento de la notificación de cualquier cédula. Es decir, en la notificación del juicio de desalojo, lo determinante es identificar a la persona, no ingresar al predio. Ingresar al predio va a ser necesario recién cuando se ordene el desahucio de las personas. Pero esto, como sabemos, se realiza a través del mandamiento de desalojo. El uso de la fuerza pública. La finalidad del uso de la fuerza pública es garantizar el orden y la paz durante el cumplimiento de la diligencia. Esto solamente se justifica también con carácter excepcional y solamente si es necesario allanar debe hacerse uso de la fuerza pública, puesto que si el oficial de justicia no realizará ni un acto que implique necesariamente ir en contra de la voluntad de los ocupantes del predio, el uso de la fuerza pública no se justifica en ningún caso. Exigir la exhibición de documentos de identidad. Este es otro de las atribuciones concedidas específicamente por la legislación vigente. ¿Cuál es el alcance de esta exigencia? Olvidemos que el oficial de justicia le está requiriendo a otra persona que exhiba su documentación personal. Esta persona tiene el derecho constitucional de negarse. Y esto es algo que tenemos que reafirmarlo. Por consiguiente, la finalidad de esta exigencia es identificar a los ocupantes del predio y su relación con este mismo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Si la persona se niega a entregar el documento, por la razón que fuere, porque no la tiene en el momento, porque directamente no quiere exhibirlo a ninguna otra persona, incluida el oficial de justicia, el oficial de justicia no puede realizar ningún tipo de acto adicional. Hay que dejar suficientemente aclarado. La exigencia únicamente comporta el requerimiento verbal. El oficial de justicia debe requerir la exhibición de los documentos personales y eventualmente la exhibición de documentos que acrediten su vínculo con el predio. Pero hasta ahí llegan las facultades. La ley no establece una exigencia hacia la persona ocupante del predio, sino una exigencia hacia el oficial de justicia. Lo que implica que no significa la posibilidad de ejercer fuerza física sobre la persona para obtener dichos documentos. El oficial de justicia solo puede requerir que exhiba el documento de identidad. Si éste se niegue por la razón que fuere, el oficial de justicia debe limitarse a indicar esta circunstancia y concluir el acto en ese momento. Me refiero al acto de requerir la exhibición de documentos. Pero no puede requerir, ni siquiera a través del uso de la fuerza pública, que se revise a la persona o se ingrese al predio para buscar el documento nacional de identidad. Exigir la exhibición no es lo mismo, y hay que resaltarlo, que ejercer fuerza física sobre la persona.
La fuerza física sobre la persona solo está justificada si mediante una orden judicial expresa que diga que se puede ejercer fuerza física sobre la persona y para qué. El oficial de justicia carece de esa facultad y normalmente en las cédulas de notificación no están contenidas. Resumamos entonces, en cuanto a las atribuciones que dispone el oficial de justicia, su uso es excepcional, solamente está justificado para la finalidad para la cual están establecidos los deberes y finalmente estos solamente están concedidos por el Código Procesal Civil para identificar a los ocupantes, para nada más. La finalidad de la presencia del oficial de justicia en el lugar y de realizar todas estas diligencias es identificar a los ocupantes, no ingresar al predio, porque el acto de notificación de la demanda de desalojo no es un acto de constatación de la situación del predio. Muchas gracias.